Esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevista a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Carlos Alberto Martínez Beltrán, quien aspira a desempeñarse como magistrado penal dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación Lucía Barrios. Gracias por acompañarnos, candidato. Vamos directo a las preguntas. Descríbanos brevemente su formación y experiencia personal en el ámbito penal. Mi experiencia y formación en el ámbito penal va relacionado con el año de 1998. Desde entonces se me invita a trabajar como escribiente en un juzgado penal. Y en ese tiempo empezamos a formarnos en esta disciplina. Para el año 2001 egreso de la licenciatura y se me da la oportunidad de ser servidor público, ser funcionario público concretamente. Y de ahí nos dan el cargo de secretario de acuerdos de un juzgado de primera instancia en materia penal. Posteriormente, después de que sacamos el rezago que teníamos ahí, que nos apoyábamos de nuevas tecnologías, porque estábamos en evolución con las tecnologías en el tribunal, me dan la oportunidad de ser secretario proyectista, que es donde nos incursionamos más en el estudio, en el análisis de los casos. Continuamos nuestra preparación, maestría y demás, y para el año 2005 se me da la oportunidad de ir a la Fiscalía, en aquel tiempo Procuraduría General del Estado, donde me asignan el cargo de coordinador regional de agentes del Ministerio Público en toda la zona norte del estado de Chihuahua. Nos tocó precisamente conocer desde las entrañas cómo es que nos vamos a acercar de las pruebas, de los testigos, para poderlos llevar a un tribunal. En ese mismo año regreso al Poder Judicial y posteriormente se me da la oportunidad de tener otro cargo, secretario de acuerdos en una sala de apelaciones, la primera sala penal regional, a cargo de la primera magistrada mujer en Ciudad Juárez, Flor Mireya Aguilar Casas, a quien le mando un caluroso y fraternal saludo, con mucho cariño, magistrada, hoy en retiro. Y ahí nos tocó pues iniciar desde los cimientos esa primera sala penal regional como secretario de acuerdos, donde también fungí como secretario proyectista. Son unos que elaboran los proyectos de sentencia o proponen un formato de esta sentencia, ¿no? Posteriormente, la magistrada se retira, me toca ser el encargado de esa sala, es decir, funges como magistrado durante un tiempo en lo que hay otra designación. Y ya después que se designó al magistrado en turno, pues posteriormente me toca inaugurar otra sala, la cuarta sala penal regional, pero ya como magistrado provisional, ya con protesta ante el Congreso y demás. Posteriormente me reincorporo como proyectista a la primera sala y después se me da la oportunidad ya de fungir como juez de primera instancia de enjuiciamiento y después regresamos a la segunda instancia, otra vez como secretario proyectista. Posteriormente regresamos a la cuarta sala penal como encargado de esa sala, es decir, otra vez funges como en funciones de magistrado. Y por último nos encontramos hoy en el Tribunal de Enjuiciamiento. Hoy nos toca ser jueces de enjuiciamiento, hoy nos corresponde pues impartir justicia, determinar quién es culpable y quién es inocente en la comisión de algún delito y de esta manera pues procurar que la justicia se aplique como debe ser, ¿no? ¿Cómo considera que es el papel fundamental de un juez o magistrado penal dentro del sistema de justicia? El rol que debe tener un juez en este sistema de justicia debe ser dinámico, debe ser proactivo. Es decir, no solamente porque las cosas siempre se han hecho así, deben permanecer estáticas. Sí, nos corresponde impartir justicia, sí, nos corresponde aplicar la ley, pero un juez debe tener una perspectiva muy amplia, no solamente es conocer la ley, debe tener conocimientos en perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva de adulto mayor, perspectiva en migrante, por ejemplo, en personas en condiciones de movilidad, pues para poder en cada caso concreto
determinar las exigencias que pueden darse en ese asunto en particular con relación a la información que debes obtener para juzgar. Un juez además pues debe ser conocedor de derechos humanos y una jueza obviamente no vamos a discriminar, ¿no? Hay que establecer que los cargos son para mujeres y para hombres y que hay juezas y jueces. En este sentido, pues la persona que ejerce la titularidad de un tribunal debe tener un conocimiento amplio de estas perspectivas, de estas doctrinas, de estas leyes y de estos derechos para que los pueda reconocer en cada asunto concreto. Un juzgador, una juzgadora, debe tener conciencia política, pues no estamos aislados de lo que ocurre en nuestra comunidad en ese sentido, por tanto también debe tener conciencia social, debe entender las problemáticas de cada región y lo que suscita en ese caso concreto. Además, debe tener conciencia humana, debemos entender todos los factores que inciden en la comisión de algún delito que orilló a la persona a cometer este delito para imponer una pena justa en los casos de que lo declares culpable, o también entender cuál es el mensaje que se transmite a la comunidad con una sentencia condenatoria, con una pena justa. ¿Qué principios guían sus decisiones en el ejercicio de la función penal y cómo asegura que su criterio permanezca ajeno a perjuicios personales o institucionales? Primero, debes ser una persona honorable. La honorabilidad te da todas las demás herramientas que requieres para poder fungir como un juez o una jueza. En este caso, la rectitud te permite tener un criterio objetivo para poder tomar una decisión. Debe ser imparcial. El tribunal debe advertir que las partes tienen desigualdades materiales para poderlos hacer en un litigio pues iguales, ¿no? El tribunal también debe entender que cada persona es distinta, incluso por el nivel de instrucción, le llaman educación, que han tenido, ¿no? Preparatoria, universidad, secundaria, y esto también incide en cómo vas a resolver estos asuntos en cada asunto en particular. Entonces yo creo que con una sola palabra podemos envolver todos los aspectos éticos, axiológicos, que te permiten tomar una determinación. Si eres una persona honorable, te permite comprender muy bien la ley, te permite con tu preparación bajar el estándar de conocimiento y de comprensión y de lenguaje que debes tener para con las personas que estás en el proceso, ¿no? A ver, no porque seas doctor en Derecho, como un servidor, significa que debas elevar tu lenguaje en una audiencia. Y esto también te permite tener principios de sencillez, de humildad, pues para poderte dirigir con las partes y entendernos con todas las personas que incidimos en estos procedimientos. Porque sí, todo el mundo podemos hablar en términos jurídico-filosóficos muy profundos, podemos hablar de entimemas, dicotomías, interseccionalidades, y sí, son palabras muy bonitas que nos permiten a nosotros, los abogados, los científicos del derecho, las abogadas, las científicas del derecho, pues entender todos estos modelos de justicia, pero podemos convertir también este conocimiento en un lenguaje apropiado para todas las personas. Por ejemplo, en lugar de decir paradigma, pues dices modelo. Y, en fin, de esta forma vas involucrando a las personas en el campo de su propio procedimiento. En los últimos años se ha registrado un aumento de denuncias penales sin sustento, muchas de ellas amparadas en legislaciones de género y visibilizadas por redes sociales y medios colectivos. ¿Cómo puede el Poder Judicial actuar con justicia y equilibrio ante estos fenómenos sin ceder a la presión mediática ni a los intereses de grupos y garantizando los derechos de todas las partes? Dos palabras: conocimiento y honorabilidad. Si tienes esas perspectivas de género, de infancia, de adulto mayor, de personas en condiciones de movilidad, pues puedes tú asimilar si en el caso concreto debes aplicar esas perspectivas. La perspectiva, vamos a ponerlo de una forma muy sencilla, ¿no? Estos son mis lentes. Yo me los tengo que quitar y colocarme las gafas de la otra persona si las usa, pues para entender esa situación en la que se encuentra, ¿no? Entonces, si puedes advertir cuáles son estas diferenciaciones entre las personas,
puedes determinar si en ese caso concreto es indispensable que utilicemos esas herramientas que nos establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus protocolos que nos imponen los derechos humanos para poder en cada caso concreto aplicar esas nuevas herramientas que tenemos para juzgar. Entonces la honorabilidad y el conocimiento son los que nos van a llevar a esto. Estudias, tienes conocimiento. Conoces doctrinas, sabes cuáles se aplican o cuáles no aplican a nuestras normas. Sabes con qué doctrina se hizo cada redacción de cada artículo. Incluso si conoces a quienes redactaron la ley, es mejor porque sabes precisamente cuál fue el motivo por el que la redactaron así. Y luego, si eres una persona honorable, pues no vas a permitir que incida en ti la presión en un caso que no es injusto. La comunidad puede tener una información, pero el tribunal tiene una información detallada, la información que le llevaron al tribunal. Y si probablemente la comunidad tiene mayor información y esa información no se llegó al tribunal, entonces no va a ser posible empatar las dos percepciones, la de la comunidad con la del tribunal. Y es aquí donde incide la honorabilidad y que no extendamos el discurso jurídico innecesariamente. A ver, no se utiliza el discurso jurídico pues para limitar a los derechos de las partes, para exagerarlo. El discurso jurídico nos permite a nosotros entender en dónde sí aplica la exigencia y en dónde no se aplica esa exigencia y en esta medida pues poder empatar estas dos percepciones, la de la comunidad y la percepción que tenga el tribunal. Honorabilidad y conocimiento me parece que son la respuesta a esa pregunta. ¿Qué obstáculos enfrentan los ciudadanos al buscar justicia en el ámbito penal y qué acciones considera prioritarias para hacer más accesible este proceso? Bien, debemos distinguir las diversas personas que acuden a los tribunales. Son personas que en dos caracteres, en dos perspectivas, se ingresan al tribunal. Por un lado tenemos que hay niños, niñas víctimas, tenemos mujeres víctimas, tenemos adultos mayores, inmigrantes víctimas de diferentes delitos. Homicidios, violaciones, secuestros, extorsiones. También tenemos personas que son empresarias o empresarios y padecen en sus patrimonios pues afectaciones por los delitos que se cometen. Entonces debemos identificar muy bien de qué asunto se trata para poder entender cuáles son los obstáculos que pueda presentar cada persona para allegarse de justicia y se le pueda administrar justicia. Los obstáculos generales pueden ser el volumen de trabajo, depende en qué momento te encuentras de la justicia penal, puede ser en la investigación, puede ser ya ante un tribunal en cualquiera de sus tres etapas. El desarrollo que debemos tener pues también depende de qué etapa te encuentras para poder hacer o incentivar que la justicia funcione, para que este engranaje se desarrolle. A ver, si eres un tribunal de control y adviertes precisamente las diferencias que tienen las víctimas y las personas imputadas y que les permite mejor proteger sus derechos, pues tienes que hacer algo para que esto funcione, ¿no? Ok, si puedes advertir que el asunto puede tardar más de lo debido y es necesario que desde ya se obtenga información como protocolos de Estambul o se tomen medidas de seguridad específicas con alguna víctima, pues tienes que hacerlo, ¿no? Aventurándote, adelantándote un poco a lo que puede ocurrir en ese caso concreto. Si eres un tribunal de enjuiciamiento, pues advertir cuánto tiempo tiene este asunto de retraso, pues para vislumbrar si es necesario que una prisión preventiva, por ejemplo, no se venza, porque tenemos plazos que cumplir para fijar la audiencia de juicio, para cumplir con la medida cautelar que tenga la persona. Entonces debes adelantarte y ver más adelante, a ver, este asunto puede llegar a segunda instancia, puede apelarse, que esa sería la función a la que aspiro llegar, ¿no? Y si esto es así, pues no venzas los plazos, ¿no? Tienes que acelerar tu función, tienes que administrarte muy bien en lo que haces para que se puedan cumplir los plazos, para que los pasos en el procedimiento se den apropiadamente y para que la comunidad sienta que está accediendo a la justicia de los dos lados, la víctima, las personas ofendidas, las personas imputadas, acusadas, los abogados litigantes, por otro lado los agentes del Ministerio Público, bien, los propios policías y hasta los testigos, ¿no? Porque los peritos, por ejemplo, nos ha tocado casos que la queja de ellos es, me citan y estoy esperando aquí. Entonces debemos ser muy conscientes de toda la maquinaria que debes mover como tribunal para dar un extraordinario servicio y estar conscientes, ok, vamos a citar a una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo. Bueno, pues no le puedes estar haciendo esperar
tanto tiempo antes de que reciba su testimonio. Vamos a recibir a médicos. Bueno, entonces, si vas a recibir a personas que necesitan ejercer su función fuera del tribunal, como los médicos, los policías, los agentes del Ministerio Público, los peritos en materia de psicología, los médicos legistas, son personas que deben ejercer su función afuera y les estás robando tiempo de su servicio si no lo gestionas apropiadamente. Entonces debemos tener esa conciencia para que accedan a la justicia todas las personas, porque no nada más es para la persona acusada o para la víctima, sino también hasta para los testigos que comparecen en el juicio, que ni la deben ni la temen en los asuntos que les tocó ver o en los que a través de su función, pues ellos deben intervenir, ¿no? Y debemos estar conscientes de saber un policía debe brindar seguridad. ¿Se imaginan que tuviéramos a 50 policías recibiendo su testimonio y tenemos un asunto tan complicado como lo que lastimosamente nos ocurrió en Ciudad Juárez hace ya algún tiempo, ¿no? Pues esos policías deben estar en operativo y les estamos quitando tiempo en ese sentido, ¿no? Debemos tener conciencia en todos los sentidos, desde quiénes son nuestros compañeros del tribunal, para que puedan desarrollar la función y podemos brindar el servicio a las personas. Entonces, un principal obstáculo es la conciencia que debe tener cualquier servidor o servidora pública para que la persona acceda a justicia en todas sus implicaciones. ¿Y cómo pueden acceder a la justicia? Pues debemos tener conciencia para poder nosotros ejercer nuestra función y podérsela llegar a las personas. ¿Qué mensaje final desea compartir con la ciudadanía que lo escuchará antes de decidir su voto? El mensaje que le transmito a la comunidad en general es que investiguen bien a sus candidatos y candidatas. Es muy fácil ahorita acceder a la información que tenemos de todas y de todos. Están los buscadores en las páginas, hay diferentes marcas o nombres, Google, Zilla, Explorer, en fin. A través de estas pongan el nombre completo del candidato o la candidata y así se darán un panorama más allá de lo que nosotros hacemos dentro de nuestra promoción de la candidatura, del perfil que tiene esa persona. Y en base a esto, pues reflexionen si ese candidato o candidata satisface sus expectativas para que imparta justicia. En el caso de un servidor, pues me encantaría que pusieran mi nombre completo, Carlos Alberto Martínez Beltrán. Les saldrán unas noticias de lo que de un servidor se ha escrito a lo largo de 25 años de ejercicio de la carrera exclusivamente dedicado a la materia penal. Podrán notar ustedes que pues soy una persona, entiendo que preparada, con el máximo grado de estudios, doctorado, es muy específico en derecho judicial, o sea que nos dedicamos exclusivamente a impartir justicia. Mi tesis, debo señalar además, mi investigación se desarrolló en torno a la valoración de los medios de prueba. Debemos señalar que no solo te puedes quedar en la teoría, sino que también nos tocó la práctica, nos tocó estar con los compañeros de las corporaciones policíacas en operativos. Me llevaron en aquellos tiempos, en 2005, a Puerto Palomas de Villa, por ejemplo. Nos tocó estar en la investigación directamente. Nos ha tocado convivir directamente con las víctimas, con las personas acusadas. Venimos de un modelo de justicia anterior, de cuando todavía lo hacíamos con máquina de escribir. Entonces conocemos todo el desarrollo de los modelos de justicia que tenemos para poder nosotros ocupar ese cargo. Y eso es lo que le pido a la comunidad, que reflexione muy bien el nombre de la persona, lo meta en Google y en base a la información que obtenga pueda cotejarla con lo que estamos difundiendo en nuestras redes sociales y entender si esta persona es una digna representante de nuestra justicia, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a representar a la justicia para poderla aplicar y acercarla a la gente. Por ese motivo, pues les pediría que buscaran Carlos Alberto Martínez Beltrán en Google, por ejemplo, y ahí van a encontrar mi trayectoria de 25 años. Incluso ahorita pues ya les estará saliendo que soy el candidato a magistrado penal para todo el estado de Chihuahua, con la papeleta verde olivo y el número 42, pero le invito a que se vaya hasta las últimas búsquedas, que vea dónde empieza mi historial en redes sociales con esta trayectoria y con esta experiencia que tenemos, y ahora quiero dedicarla precisamente ya como magistrado a
revisar las resoluciones de los jueces y de las juezas que ustedes elegirán el 1 de junio y toda esta experiencia de práctica y teoría, llevarla a estas resoluciones que les llamamos de segunda instancia. Esto es, un juez penal, una jueza penal determina quién es inocente y culpable y el magistrado o la magistrada determinará, al revisar esa sentencia, si debe sostenerse porque el juez aplicó la ley conforme a derecho. Gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy Lucía